Estamos apenas a unos días de celebrar la Navidad, momento en que el eterno Hijo de Dios, que ha existido desde siempre en su naturaleza divina, ahora se hace hombre. Cuando uno piensa en Dios, ya cuando uno lo conoce, uno piensa en términos de Dios no tiene papá, ni Dios tiene mamá. Dios existe desde siempre, no tiene un principio y no tiene un final. No tuvo un nacimiento, no tuvo un inicio o un origen. Pero resulta que esto a veces nos confunde respecto de Jesús, porque Jesús nació. Un día nació, así como nosotros nacimos un día y tenemos una fecha de cumpleaños, que la celebramos el 25 de diciembre, indistintamente, sin saber si es o no es. Aparentemente no es. Parece que es más como en marzo o abril, que era la época en que los pastores estaban en las noches, en las vigilias. Hay teorías, en última no se sabe. Lo cierto es que, por designio del Padre y por amor a los hombres, el eterno Hijo de Dios encarna, se convierte en un hombre. El Dios todopoderoso, soberano y eterno, ahora es un hombre, un bebé, con toda la fragilidad que tiene un bebé recién nacido y el niño en la medida que va creciendo. Pero es importante, y hoy vamos a enfocarnos un poco en dónde nació Jesús. ¿Cuál fue el lugar? Y cuando digo lugar no me refiero al pesebre, sino al hogar que Dios escogió para que su Hijo viniera a este mundo. ¿A quién le encomendó Dios Padre los cuidados de su Hijo en forma humana, que siendo un bebé es totalmente dependiente de sus padres? ¿Quiénes son esas personas? ¿Y qué nos enseñan a nosotros? No es un encargo cualquiera. Los que tienen bebé y buscan una niñera para que les cuide el bebé, es una tarea difícil encontrar a alguien de confianza para darle ese encargo que es la vida de este pequeño. El creador de todas las cosas ahora se convertía en uno más de la creación. Y uno tiene que pensar entonces en la pareja que Dios escogió para ser padre y madre de Jesús, de Dios en su naturaleza como hombre. No escogió un par de hermanas solteras, muy queridas, para que lo criaran. No escogió a dos varones para que lo criaran porque podían cuidarlo y protegerlo y proveerle y qué sé yo. No, Dios escogió un varón y una mujer conforme al diseño que Él estableció. Vamos a mirar entonces esto a la luz de las Escrituras. Vamos a capítulo 1 de Génesis, versículo 27 y 28. Dios ha establecido un orden para todas las cosas. Y en ese orden es conforme pues, a la naturaleza que nosotros vemos, conforme a la misma creación. Dios creó, cuando uno lee allí en Génesis 1, 27 y 28, dice, Dios creó varón y hembra. No creó nada más, no existe nada más. Existen desviaciones mentales y emocionales, causa, consecuencia de la corrupción del hombre, del pecado, pero no existen en realidad ninguna otra cosa. Existe un hombre y una mujer, tal y como Dios lo creó. Es más, si uno mira, solamente la unión del hombre y la mujer es la que puede procrear la vida. Un bebé solamente puede nacer en un hogar donde hay un padre y una madre. Entonces vamos a mirar, cuando Dios envía a su Hijo a cumplir su propósito en la tierra, ¿cómo lo hace? Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es evidente, pero por estos días
sí parece absurdo, pero hay que enseñarlo y hay que decirlo. Dios creó varón y hembra y solo existe varón y hembra, no existe nada más. Dios creó un varón con unas características específicas y creó a una mujer también con unas características muy particulares que corresponden solamente a la mujer, diferentes a las del varón. De ambos, Dios dice que los creó a imagen y semejanza de Dios. Así que los dos son iguales, semejantes a Dios en las características que Dios estableció. No es que el hombre o la mujer sean más o menos el uno que el otro, o que tenga más o menos derechos el uno que el otro por ser varón o por ser mujer. Los dos iguales delante de Dios, pero diferentes en las características, complementarios el uno con el otro y con roles, con funciones diferentes conforme a Dios lo creó. Dentro del propósito que Dios le dio a esta familia, a la familia, la unión del hombre y la mujer, está la procreación, está el tener hijos. Una de las razones, que también es algo que hay que enseñar, porque parece que las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos, una de las razones para el matrimonio es el fructificar, es el tener hijos. Las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos y sacan cualquier cantidad de excusas. Que es que el mundo está muy terrible, que es que la plata no alcanza, que tener un hijo es muy costoso. Excusas. Es más, quieren tener perrijos. O gatijos. ¿Sí? Es como la... Peor aún, yo no sé si ustedes conocen, han escuchado una moda que hay que se llama hobby dogging. Hobby dogging es una moda que nació en Alemania hace unos años, que se ha ido extendiendo y consiste en que, supongamos, yo quiero un perro, pero no quiero un perro. Entonces, salgo a pasear con mi perro imaginario, agarro un collar y me voy por las calles con un collar sin perro, sin gato, y voy al parque y lo paseo, espero a que haga sus necesidades, imaginariamente le recojo un excremento imaginario, lo llevo y lo tiro a la caneca. Es más, esto va un poco más allá. Le dedico tiempo a mi perro imaginario para entrenarlo. Es más, le pagan clases con instructores de perros. Entonces usted ve en el parque el instructor y todos los poseedores de estos perros imaginarios en el parque siguiendo las señas, subiendo por las cositas, las ramplitas, metiéndose por los cositos. Todo esto. ¿A dónde hemos llegado y a dónde vamos a llegar como sociedad? Entonces, por eso es importante recalcar y enseñar a las parejitas jóvenes que uno de los propósitos de la unión matrimonial es tener hijos. Indistintamente del mundo, si usted es creyente, con mayor razón debe tener hijos criados conforme a los valores de Dios, que amen al Señor para que marquen la diferencia en el mundo de hoy. La provisión, ¿en qué Dios confiamos entonces? Si esa es nuestra excusa. Entonces Dios ha creado solo varón y mujer, ha establecido un padre y una madre como el lugar donde criar, donde tener hijos sanos, saludables. Un hombre y una mujer diferentes, pero complementarios, que juntos aportan todo lo que un bebé necesita. Era evidente entonces que Jesús iba a nacer en un hogar con estas características. Jesús venía a la tierra a cumplir un propósito. Todos los hijos vienen con un propósito. Es más, todas las personas nacemos con un propósito. Y lo dice Dios en su palabra, Efesios 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesús venía a la tierra con un propósito. Creo que para nosotros es evidente cuál era el propósito de Jesucristo: salvar a la humanidad de los pecados. Todos nosotros, el éxito depende de que conozcamos
cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y nos comprometamos con Dios a vivir, a cumplir ese propósito de Dios en cada uno de nosotros. Jesús tenía esto muy claro, Él sabía el propósito, sabía a qué venía desde antes de la existencia del mundo, ya lo había planeado. En su naturaleza divina Jesús seguía siendo omnisciente. Pero nosotros sí debemos descubrir nuestro propio camino, y los que somos padres es nuestra responsabilidad descubrir, clamar a Dios, ¿cuál es el propósito de mi hijo? ¿Para qué me diste a mi hija? ¿Qué quieres tú que ella haga en la vida? ¿Qué planes tienes? Preguntarle a Dios y prepararlos para que ellos cumplan con los propósitos de Dios. Esa es nuestra responsabilidad para con ellos. Y así fue la familia de Jesús, un hogar donde sus padres conocían el propósito de su hijo. Desde antes de que naciera, el ángel se los enseñó. Y ahora ellos tenían la responsabilidad de cuidar a este niño y guiarlo en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Así fue la familia. Vamos a conocer entonces algunas características de María y algunas de José. María, antes de ir al versículo, quiero hacer una claridad. ¿Cómo es llamada María respecto de Jesús? María, la Madre de Dios. El término inclusive es Madre de Dios. Se me olvidó la palabra griega, Teokatos, me acuerdo. Madre de Dios. Esto ha habido un debate teológico desde la iglesia primitiva. María, o más bien, pensemos, Dios, y ya lo decía yo al comienzo, Dios, ¿podemos pensar que Dios tiene madre? Dios no tiene madre. Entonces, Jesús, siendo Dios, no tiene madre. Hablando teológicamente desde la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, en tres personas diferentes, no tiene madre ni tiene padre, existe desde siempre hasta siempre. Entonces, Dios no tiene madre, Dios es autoexistente, no necesita de nadie ni de nada para existir. María, pero si entendemos la Trinidad y si entendemos a Jesucristo, Jesucristo es completo Dios y completo hombre. La vida de Jesús, su transcurrir en la tierra, durante su transcurrir en la tierra y para poder cumplir el propósito al que venía, Jesús tenía que tener doble naturaleza. Pues es Dios que nunca deja de existir, así que simplemente siguió existiendo en su divinidad, pero ahora con naturaleza humana. Completo Dios, completo hombre, Jesucristo. Entonces, si se usa la expresión María, Madre de Dios, sería solo en referencia a la naturaleza humana de Jesucristo. Por confundir esto, la Iglesia Católica le ha dado a María un lugar muy alto que de ninguna manera le corresponde y que ella misma no asume por ningún lugar. Entonces, quería dejar eso claro, que entendamos la expresión María, Madre de Dios, más precisamente para no generar confusión, María, Madre de Jesús en su naturaleza humana, sería como más preciso. Vamos por favor a Lucas capítulo 1, a partir del 26 hasta el 38, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Póngale cuidado. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Cuál es la noticia que le da? Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Cómo era ella, su condición? Virgen, no había tenido relaciones sexuales con un varón. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Dejemos ahí una pausa y vamos a hablar aquí de una característica de María. Y aquí lo que vemos en lo que leemos hasta el momento, ahí ya vemos varias cositas, pero vamos a enfocarnos en una primero. María es una mujer de fe. Una mujer de fe. Conocía a Dios. No se espantó de la presencia del ángel, sino que dijo: ¿por qué me saluda de esta manera tan particular? Eso fue lo que le llamó la atención. Ella no se asustó con el ángel, sino que más bien entabló una comunicación con él. Sabía que venía de parte de Dios y entabló una comunicación con él. Y ante la comunicación del ángel, que le dice que va a quedar embarazada y va a tener un hijo, y le dice que ese hijo es el heredero de las promesas hechas al rey David, que ese hijo es el Mesías prometido allá desde el jardín del Edén a Adán y Eva, ella pregunta inmediatamente. ¿Qué pregunta? ¿Cómo puede ser esto posible? Ella no se rasca la cabeza ni dice: ¿de qué me está hablando? ¿Cuál Mesías? ¿De cuál trono? ¿De cuál David? Ella sabía, ella conocía de qué estaba hablando el ángel. Ella no está dudando de que eso va a ser imposible porque yo no conozco varón. Por eso vemos que ella es una mujer de fe, porque cuando el ángel le dice, ella solamente dice, lo pongo en otras palabras: yo sé que mi Dios es un Dios soberano y hace como le place. Yo sé que mi Dios es todopoderoso y puede hacer lo que Él soberanamente decide. Entonces, si Él dice que yo voy a quedar embarazada sin conocer varón, ¡wow! ¿Cómo va a ser eso? Eso es lo que ella pregunta. Esa pregunta es una afirmación de su confianza en que el Dios que ella conoce es un Dios que cumple su palabra. Y que si dijo que va a quedar embarazada, ella sabe que va a quedar embarazada, pero le está preguntando al ángel: ¿cómo? Entonces vemos aquí que María es una mujer de fe. Y vemos, o más bien debemos tomarla a ella, en este caso, como ejemplo. ¿Cómo debe ser nuestro caminar con el Señor? Nuestra vida debe caracterizarse porque somos hombres y mujeres de fe. Que cuando Dios nos dice algo, le creemos sin dudar. Si nos dice: da un paso, pero yo veo un abismo, Señor, no importa, yo no le saco excusas. Dios me dice: da un paso, doy un paso. Le pregunto primero la dirección, no, de pronto no lo dé para donde no era y me meto en problemas. Entonces, nosotros vemos a esta mujer, a María, una mujer que se caracteriza por llevar una vida piadosa. Una mujer de fe, que conocía a Dios, una mujer de oración, que se relacionaba con Dios, que le conocía, sabía atributos de Dios. ¿Somos como ella? Versículo 35 continúa. Entonces María le dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios?
Si Él le dice algo, si Él te dice algo, ¿será que lo puede hacer? ¿Será que si tú estás en alguna necesidad particular y es conforme al propósito de Dios y tú le clamas, Dios te responde? Porque para Dios todo es posible. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué más vemos aquí de esta mujer? Una mujer obediente a Dios. Su disposición a este embarazo, que es un embarazo bien particular. Esta mujer está comprometida en matrimonio con José. Va a llegar a tener que decirle a su prometido: estoy embarazada. Y él nunca ha tenido relaciones con ella. Y entonces ella va a decir: fue el Espíritu Santo. ¿Qué va a decir José? Sí, el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Pues ante esta situación, ella pudiera pensar: mi matrimonio está en riesgo. Mi vida está en riesgo, porque la ley en Deuteronomio establecía que en este caso esa mujer podía ser apedreada, y si no era apedreada, era sumamente avergonzada en medio de la sociedad. Pero María no se pone a pensar en eso, no se pone a pensar en su futuro. Ella solamente dice: el Señor quiere que yo quede embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Hágase tu voluntad, Señor. Yo estoy contigo para las que sean. Tú sabes qué propósitos tienes trazados conmigo. Y si me estás diciendo que quedo embarazada, no me importa lo que se venga. Estoy en tus manos. Me rindo y me someto a tu voluntad, a tus propósitos. Vemos una mujer obediente a Dios, una actitud de sierva. ¿Qué dice? He aquí la sierva del Señor. Si somos discípulos de Jesucristo, ¿cómo nos llamamos? Ahora no me digan hijos del Rey de Reyes y bendito y para bendecir, ¿no? Somos siervos, somos esclavos de Jesucristo. ¿Y un esclavo qué hace? Obedece. Entonces, en esta Navidad tenemos que recordar un poquito, mirando la familia de Jesús, cómo está nuestra vida de obediencia, nuestro caminar de obediencia. Tenemos esta actitud como María, la mujer que Dios escogió para ser la madre de la humanidad de Jesús. Obedientes: aquí estoy, soy tu siervo, estoy dispuesto para lo que tú mandes. La respuesta de ella es ejemplo para nosotros de servicio, de sacrificio, de entrega. ¿Tú te consideras un instrumento en las manos de Dios? Si nos entendemos, yo soy instrumento en las manos de Dios, quiere decir que es como el micrófono. Está en las manos mías para que yo lo use como yo quiera. Si yo soy un instrumento en las manos de Dios, estoy dispuesto a lo que Él depare para mi vida, lo que Él disponga para mí, para que Él cumpla sus propósitos en mi vida y a través de mi vida. Recuerden que Dios tiene un propósito para todos nosotros, que aparte de ese propósito, o dentro de ese propósito, está el que ahora somos sus hijos, somos embajadores del reino de los cielos y tenemos que anunciar. Hace unas semanas dijimos: Jesús es el regalo de Dios para los hombres, y quedamos con un compromiso que yo les pregunté: ¿lo asumen? Y todos dijeron sí, los que estuvieron ese día. ¿Recuerdan cuál era? Denle un alma, compártanle a una persona del Evangelio en esta Navidad. Que ese sea el: Señor, en agradecimiento yo no voy a estar pensando en regalos para todo el mundo, sino tú moriste por las almas. Yo quiero entregarme en amor por la vida de otra persona y presentártela delante de tu trono. Que te conozca a ti. Que estamos muy enredados en la decoración de las casas y las compras y aprovechando los descuentos y mirando los alumbrados de la ciudad y pensando en las reuniones familiares. ¿Y dónde está la salvación, que es la razón por la que vino Jesucristo?
Entonces, seamos obedientes como María se rindió al Señor y hagamos la obra del Señor. Vamos ahora, por favor, a Lucas, ahí mismo, al versículo 46. Y vemos esta oración. Dice ella: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María era una mujer que conocía la Biblia, conocía las Escrituras. Esto que acabamos de leer es una porción de un escrito, un poema de alabanza que escribe María, que se conoce como el Magnificat. Y aquí vemos, si seguimos leyendo, si lo leemos completo, vemos que María tenía un profundo conocimiento de las Escrituras. Leímos ahí algo, y es que ella reconoce que tiene una necesidad de un Salvador. Dios mi Salvador. Ella reconoce la necesidad de un Salvador. Yo necesito ser salvada, reconoce ella. Pero no solo eso. Ella, a lo largo del Magnificat, vemos atributos que ella reconoce de Dios, y ella reconoce a Dios como el Todopoderoso, como el Soberano, como misericordioso. Habla con un amplio conocimiento acerca de Abraham y de Jacob, llamado ahí en el pasaje Israel. Es muy parecido el Magnificat a la oración que hace Ana allá en primero de Samuel. María era una mujer que conocía las Escrituras. Como lo veíamos antes, no fue una mujer que quedó perdida cuando el ángel le dijo que él va a heredar el trono de David y que era el Mesías prometido que va a salvar al pueblo y que por eso se va a llamar Jesús. Ella entendió claramente de qué hablaba, de las profecías que estaban habladas. Sabía lo que decía Dios en su palabra. Una mujer cristiana, todo cristiano, debe conocer las Escrituras, debe leer la Biblia a diario, debe meditar en la palabra, conocer a Dios a través de la Biblia, conocer a Dios a través de sus atributos, de su naturaleza. Esta es la base de la fe que veíamos antes. Dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír la palabra de Dios. Una fe creciente está fundamentada en el conocimiento de las Escrituras y en la obediencia a la palabra de Dios que estamos viendo aquí. También vemos otra característica, y es que es una mujer humilde. En los pasajes que hemos leído, ¿cómo se presenta a ella? Como sierva. Y aquí no solamente dice sierva, sino has mirado la bajeza de su sierva. Ella sabe que no es la gran cosa. Y es más, lo dice, y lo dice muy bonito como lo dice, caramba, yo de aquí en adelante voy a ser llamada bienaventurada y bendecida por todas las generaciones. Pero esto no es por mí, Señor, porque yo soy una sierva de bajo rango. Tú miraste mi bajeza y te has glorificado en tu poder al hacer esto por tu gracia en mi vida. Es lo que ella está diciendo. Y entonces de ninguna manera María, no la ve usted nunca en la Biblia queriendo robarse el protagonismo, ni asumiendo un rol para nada. Es más, en todos los momentos cuando la vemos que ella no entiende, llegan los sabios de Oriente y le traen regalos y cosas, ella dice, es más, voy a leerlo, dice en Lucas 2:19, ahí pasando la hoja, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y luego cuando el niño es encontrado a los 8, 12 años en el templo, que se les perdió, y llega y Jesús les dice lo que les dice, vuelve y dice exactamente lo mismo. Pero María guardaba silencio y meditaba en silencio sobre estas cosas. Era una mujer que decía simplemente, yo soy la sierva del Señor, aquí está mi Señor, tiene 12 años, pero es mi Señor. Yo no entiendo, pero me someto como sierva, humilde en todo momento. Encontramos entonces en María a una mujer piadosa,
una mujer de oración, que conocía a Dios, que estudiaba las Escrituras y sabía de qué hablaba y cuáles eran los propósitos de Dios. Era una mujer de fe, era una mujer obediente a Dios, era una mujer humilde que reconocía a Dios en su vida y le daba a Él toda la honra y toda la gloria. Solo a Él. María es un ejemplo de mujer, de madre, de cristiana, y debemos nosotros aprender de ella para imitarla. Pero Dios también escogió a un varón para ser el padre de la humanidad de Jesucristo, el padre adoptivo. José, veamos a José, Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo 1, 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, comprometida para casarse, su madre con José, antes de que se juntasen, es decir, antes de que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Yo quiero que hagamos una pausa aquí y vemos la primera característica. Era justo. ¿Qué quiere decir cuando dice que José era justo? Quiere decir que era un hombre que conocía la Biblia. Cuando uno lee que era justo, pudiéramos entender nosotros que quiere decir como que era un buen hombre, que hacía las cosas de manera correcta, pero no. Esta palabra justo describe la actitud y la disposición de José hacia el cumplimiento, la obediencia hacia la ley de Dios. Así que cuando dice que José era un hombre justo, quiere decir que conocía la ley de Dios y se sometía para obedecerla estrictamente. Eso es lo que hace referencia aquí cuando dice que José era un hombre justo. Entonces, nada más con esta palabra, entendemos que José era un hombre que conocía las Escrituras, que estudiaba la Biblia, que tomaba la palabra de Dios como el principio rector de la conducta de él en todos los actos de su vida. Entonces, José, vemos en José un ejemplo de hombre, un ejemplo de cristiano, que buscaba a través de la palabra de Dios conocer a Dios y encontrar allí la instrucción para su vida. Cuando vamos a la Biblia para conocer a Dios, para recibir instrucción en todos los aspectos de nuestra vida. José, ahí mismo en el mismo pasaje, voy a leerlo nuevamente, es que entendamos la cuestión, ¿no? Y ahí lo dice muy claro. Resulta que María está comprometida con José y resultó embarazada. ¿Qué pasó? Pues José se enteró. ¿Y qué quiere hacer José? Como es un hombre correcto conforme a la Biblia, José tiene que responder a este acto. ¿Cómo debe responder José? O apedreándola o generándole una tremenda vergüenza a esta mujer. Pero aún en medio de esta situación, ¿qué hace José? Él tiene que responder, o si no va a acarrear también con la culpa del acto de ella, del acto vergonzoso aparentemente de haber tenido relaciones sexuales con otra persona que no es su prometido. Entonces él tiene que responder frente a este hecho. ¿Y cómo decide hacerlo? Como José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué no quería hacer José? No quería infamarla. No quería, está claro que no quería cumplir la ley apedreándola, pero tampoco quería que ella fuera avergonzada. José era un hombre bondadoso, aun cuando era difícil ser bondadoso. En medio de esta situación, lo que José quería hacer le acarreaba parte de la culpa y le acarreaba parte de la vergüenza.
y él estuvo dispuesto a acarrearla, aun si eso le quitaba la culpa a María y la presentaba a ella como inocente, siendo ella culpable ante sus ojos en este momento. No era fácil entonces tratar bien al que le estaba haciendo mal. José acababa de ser traicionado, le había sido infiel. Y a esta mujer que lo acabó de traicionar y serle infiel, él dice: yo voy a hacerle bien, voy a tratarla bien, ni siquiera voy a hacer que ella pase vergüenzas. Esto es lo que sucede aquí. Él, sintiéndose traicionado, no quiso hacerle mal. Vemos en José entonces un modelo de cristiano, un modelo de hombre que protege a su mujer, que no habla mal de ella, que no la hace caer en vergüenza. Y lo mismo va para la mujer respecto del varón. Ejemplo de un cristiano que sabe perdonar, que sabe soportar la ofensa, que sabe llevar las cargas de su hermano, que acepta el ser defraudado, que hace bien aun cuando le hacen mal. Aquí estamos viendo en la conducta de José a un verdadero cristiano. Y cuando miramos el sermón del monte de Jesús, nos manda que hagamos estas cosas que su padre estaba haciendo. Obra en consecuencia con la palabra que conoce de Dios. Y ese es el modelo que hoy el Señor nos recuerda a nosotros cuando miramos a esta familia, para que seamos esta clase de creyentes, esta clase de hombres, de mujeres. Continuamos el versículo 20. Y pensando él en esto, en dejarla, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Qué vemos acá de José? Por un lado vemos que era un hombre de fe, al igual que la mamá de Jesús. Cuando el ángel le dice que ella está embarazada del Espíritu Santo, ¿qué hace José? ¿Le creyó? José le creyó, algo que era increíble. O sea, es una de las cosas que uno hoy dice, es un milagro. Nadie hoy, si alguien le dice: estoy embarazada del Espíritu Santo, o sea, nadie le cree en estos tiempos. José le creyó al instante la historia que el ángel le estaba contando. No dudó. José era un hombre piadoso, que tenía una relación con Dios, que estudiaba las Escrituras. Fíjese que ahí cita las Escrituras. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, allá en el capítulo 7, versículo 14 creo. Nacerá de una virgen y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, cuando José escucha lo que el ángel está diciendo, él recuerda la profecía de Isaías y dice: ¡ah! Mi mujer es la que Dios escogió. Yo soy de la tribu de David. El Mesías que ha de venir es heredero del trono de David. Somos nosotros. Él de una vez ata los cabos porque conocía las Escrituras. Le cree inmediatamente a Dios lo que Dios le está diciendo y no duda ni cuestiona la situación que está experimentando. Él conoce al Dios Todopoderoso, conoce las promesas de Dios. Así que cuando Dios le habla,
él lo primero que hace es creer. Toda su confianza está en Dios. Y lo vemos en lo que sucede a continuación, que es la siguiente característica. ¿Qué pasa cuando se despierta José? ¿Qué leemos ahí? Hizo conforme el ángel del Señor le ha mandado. No dudó, no cuestionó, inmediatamente dijo, wow, qué locura iba a hacer yo, dejándola. La tomó, se casaron, tuvieron al bebé y luego sí consumaron el matrimonio con la relación sexual como correspondía. Y quedaron como los padres de Jesús. Obedeció en medio de una situación compleja. No puso condiciones, no renegó, no justificó, no sabe que esto es muy complicado para mí, esa mujer así, a mí no me cuadra eso de que el Espíritu Santo la embarazó, la prueba de ADN para ver si. Se sometió simplemente en obediencia a Dios. José no solamente conocía a Dios, era un hombre piadoso, era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre que lo conocía y ese conocimiento le llevó a crecer en fe y su fe le llevó a obedecer. Qué responsabilidad tan tenaz ser los padres de Jesús, el Salvador del mundo. Yo no sé si ustedes algunas lo habrán pensado, pero igual él no pecó nunca, así que pues pongámosle que no tuvieron que corregirlo, disciplinarlo. Pero dice uno, ¿qué le enseño yo al Dios Todopoderoso, omnisciente? ¿Cómo le digo? ¿Será que él ya lo sabe? ¿Será que yo me imagino las preguntas de ellos en su naturaleza humana. ¿Cómo crío yo a este hijo? Que de alguna manera es lo que se cuestiona uno como padre. Cuando tiene un bebé en sus manos dice, ¿y ahora? ¿Cierto? Esto es otra película. Y es el estar buscando instrucción, buscando dirección de Padre de Dios. Y vemos esto en José, un hombre que buscaba a Dios para dirigir a su familia, que buscaba a Dios para ser el líder en su hogar. Nosotros vemos a José, no María, recibiendo instrucción de Dios para que la reciba y la tome como esposa. Es decir, lo afirma a él como el padre de Jesucristo. Pero también nosotros vemos a José recibiendo instrucción de Dios para que se vayan a Egipto porque los van a matar. Entonces, pilas, váyase José. ¿Y José qué hace? Dice que agarró a su esposa, a su hijo, lo subió a un burrito y se lo llevó. Estando en Egipto, recibió dirección de parte de Dios que le dice, ya puede regresar a Nazaret, su ciudad, y hacer toda la gestión de su vida normal. A José, no a María. ¿Por qué a José y no a María? Porque José es el varón. El varón es el llamado a ser cabeza del hogar, el líder del hogar. Es el varón el llamado a establecer el sacerdocio en el hogar, el llamado a que su familia camine en los caminos de Dios. Es el varón el que debe clamar de rodillas delante del trono de Dios y decirle a Dios, Señor, ¿por dónde debo dirigir a mi familia? ¿Cómo debo actuar ante esta situación? Dame sabiduría, dirígeme. Y entonces vemos en José un modelo de hombre, de varón, conforme a lo que Dios está establecido. Y es un llamado de atención para nosotros los varones en esta mañana. Que nos preguntemos, ¿cómo estoy yo dirigiendo mi hogar? A mis hijos. Si ya están grandes, pues mi familia, mi esposa. ¿Cómo estoy yo comportándome? Estoy clamando a Dios, pidiéndole dirección para nosotros como familia en este momento de nuestras vidas. Recordémonos que hay ciclos, hay etapas, ¿no? Y lo veíamos en el devocional ayer. Hay ciclos, hay un tiempo para cada cosa. Y en cada momento hay propósitos de Dios cumpliéndose. Fue José, no María, quien recibió las instrucciones de Dios para dirigir
a María y a Jesús en el camino de su vida. Gracias a estos padres piadosos, de fe, obedientes, humildes, que buscan al Señor, bondadosos aun cuando es difícil, que estudian la Biblia, es que vemos que estaban comprometidos con Dios, con la obediencia a Dios hasta la última consecuencia. Vemos que Jesucristo creció hasta cumplir su propósito de manera perfecta, tal y como el Padre lo había establecido. En Lucas 2:52, ahí donde estábamos pasando la hoja, dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en su condición humana. Dios no cambia. Uno de los atributos de Dios es que es inmutable. Así que Dios no cambia en su naturaleza. Dios no aprende nada porque ya lo sabe todo. Dios es perfecto. Y por eso entendemos que sus palabras no cambian. Por eso entendemos que si Dios dijo algo allá en Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Génesis, hoy en día sigue siendo exactamente la misma palabra y no se cambia. Porque Dios no cambia. Ahora bien, Jesús en su naturaleza humana, sí lo vemos que crecía, que aprendía, que tenía cambios en su vida. Pero una vez más tenemos que entenderlo y recordar, en su naturaleza humana. Tenía que ser hombre y vivir en toda la naturaleza humana para poder cargar nuestros pecados y pagar el precio como hombre, pero también como Dios, por todos nosotros. De lo contrario no podía hacerlo. Es importante entonces que nosotros como creyentes miremos con mucha atención la vida de Jesús. Estemos muy atentos a sus palabras. Porque como lo dice Jesucristo, son las que tienen vida eterna. Sus palabras son las que tienen vida eterna. Entonces, atender a su voz, pero mirarlo a Él, nuestro modelo perfecto de vida, y vivir conforme Él vivió durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Conclusión: José, María son ejemplos, modelos de varón, de mujer, de cristianos a seguir. Yo pienso que tal vez María y José fueron los primeros cristianos que existieron. Creyeron en Jesucristo y lo siguieron a lo que fuera, porque sabían quién era. Nosotros debemos ser como ellos, imitarlos a ellos, pero también debemos ser como Jesús por encima de ellos, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en sabiduría, creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres, creciendo en fe, creciendo en obediencia, fortaleciéndonos en Él y cumpliendo sus propósitos.